Hablando de temas económicos. Bien, hoy vamos a analizar la relación que existe entre salario, precio y ganancia. Como todo economista bien nacido sabe, Marx ya había hecho un análisis de esta situación, de la relación que guarda el salario, el precio y la ganancia. ¿Sí? Hoy voy a tratar ese tema porque es importante para tener claro, seguir entendiendo el funcionamiento del sistema capitalista. Y no solo del sistema capitalista, porque obviamente que todo sistema que sea superior al capitalismo seguramente tendrá que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Estas relaciones que se dan en la economía. Bueno, los precios aparecen ante nosotros pues como entes salidos como entes salidos de la mente de alguien que dice, oye, pues yo te vendo mi producto a tal precio. Oye, ¿cuánto cuesta esto? Pregunta uno y te dicen, vale tanto, o vas al supermercado, a las tiendas de conveniencia y checas precios, ¿no? Y ahí están las etiquetas diciendo, pues tanto por esto, tanto por aquello, ¿verdad? Descuentos aquí, descuentos allá sobre ese precio. Y bueno, pues ese es el precio, ¿no? Que significa una cierta cantidad de dinero que hay que pagar por ese producto o servicio. Pero, ¿cómo se forma ese precio, verdad? ¿De dónde viene ese precio? O sea, lo fija a su libre albedrío el que comercia, el que produce. ¿Cómo surge el precio de las mercancías? Y pues eso es lo que vamos a analizar aquí, ¿sí? Que obviamente quien se dedica a producir algo, alguna actividad productiva propia, como pequeño productor, no sé, que siembre maíz, cultive maíz, o produzca, no sé, miel de abeja, o produzca zapatos, o produzca pan, ¿verdad? Quizás tendrá una idea de la formación de este precio, ¿verdad? Y no sé, habría que ver si él cotiza sus precios como debe de ser, como lo dice la ciencia, o cotiza sus precios a como él entiende que debe ser, ¿no? Como se da el caso de algunos pequeños productores o vendedores de la calle, o que dice, bueno, ¿cómo vas a dar este producto? Pues yo creo que si lo doy a tanto le saco tanto dinero, ¿no? Y así luego hay esa relación de que dicen, pues yo creo que con que lo dé a tanto me queda. O fíjate que lo estoy dando a 50 pesos y sí me queda, sí gano, ¿verdad? Bien, pero técnicamente los precios de las mercancías se forman de la siguiente manera. Vamos a tratar primero ese punto de la formación de precios. Vamos a utilizar aquí unos datos de un proyecto ya antiguo, sí, donde se calcularon costos en Excel, ¿no? Como vemos, para iniciar todo negocio, la producción,
de algo como negocio o prestar un servicio, porque hay que calcular costos primero, ¿no? Que son costos de inversión y costos de producción. Sí, en estos, ahorita pues vamos a calcular, vamos a explicar cómo se forma un costo, el precio pues de una mercancía al final, o sea, cómo se llega al precio final de la mercancía. Bien, como tenemos aquí en esta imagen en Excel, pues primero necesitamos calcular los costos de producción, que se dividen en costos variables, ¿verdad? Aquí lo tenemos, y costos fijos. Hay dos tipos de costos en todo negocio, toda empresa. Los variables, como su nombre lo dice, pues están sujetos a cambio por X o Y razón, ¿verdad? O sea, no son estrictamente que se tiene que gastar eso en cada ciclo de producción. A veces se gasta más, a veces se gasta menos, por eso son costos variables, pero también tenemos los costos fijos, que esos costos fijos pues son costos de ley, que no se salva a nadie, tienes que, produzcas o no produzcas, tienes que gastarlo. Sí, tienes que cubrir ese costo, por eso son costos fijos. Bueno, los costos variables, como estamos viendo aquí, principalmente pues se refiere a insumos, materias primas, mano de obra, ¿verdad? Para este caso específico de este proyecto, bueno, tenemos que sustratos, los envases, los fertilizantes, el plaguicida, mano de obra directa, el costo variable, y las plántulas, ¿no? Costos variables, porque pues a veces puede gastar más sustrato, a veces menos, depende de la demanda y del nivel de producción que se te dan en ese lado, pues son variables. Y tenemos los otros costos fijos, que es mano de obra indirecta, ¿sí? El mantenimiento y la depreciación, es decir, son costos que se tienen que pagar. Por ejemplo, mano de obra directa, que a lo mejor, digo indirecta, tienes que pagar a alguien que haga el aseo en toda la fábrica y se tenga que hacer diario, ¿no? ¿Sí? En la fábrica o en el comercio, y vendas o no vendas, produzca o no produzca, se tiene que hacer. El mantenimiento también se tiene que programar. Mantenimiento de maquinaria, de edificios, produzca o no produzca, tienes que darle mantenimiento para que estén en buenas condiciones las instalaciones o lo que utilices para la producción. Y la depreciación, que la depreciación no es más que el cargo que se hace por la inversión en equipos, ¿no? La inversión que se llama fija, en edificios, en maquinaria, equipos. Esos equipos se van pues depreciando, ¿no? Perdiendo valor, pero ese valor se trata de recuperar pasando una fracción a los costos, ¿no? Y son costos fijos, ¿no? La depreciación. Se supone que es un costo que está recuperando, es como si estuvieras pagando pues la máquina que te costó 100 pesos, se devalúa tanto por año y eso es lo que cargas, costo de depreciación de equipo, ¿no? ¿Sí? Y es un costo fijo. ¿Y por qué es costo? Porque la recuperación se le carga, ¿sí?, al precio de la mercancía, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te va a costar la mercancía? Pues costos variables más costos fijos que incluían la depreciación. O sea, una parte de toda esa inversión que hiciste primera en equipo se fracciona y se va cargando, ¿no? Y haces tu cálculo mensual o tu cálculo anual. Bien, eso nos lleva a los otros costos, ¿no? Los costos de operación que se llaman, ¿no? Sí, que incluyen los costos de operación, incluyen los costos de administración y costos de ventas. Es decir, además de los costos de producción, que ya vimos que son variables y fijos, existen los costos de administración y ventas. ¿Sí? Sumando esto a los costos de producción, se dice que son los costos de operación, es todo lo que se requiere para que la empresa funcione y produzca, ¿verdad? Y pues se desglosan, ¿no? Cuánto asciende cada uno, y pues se llega a un número, ¿verdad? Y eso obviamente
nos da la referencia para calcular el costo de cada mercancía producida. En este caso sería de cada planta producida, ¿no? Embolsada, ya cuidada. Nos está diciendo que en el total de producción anual, o como tú quieras, aquí dice que se producirán 48.000 unidades, ¿no? Pues a cuánto le corresponden esas 48.000 unidades, todo el gasto que se hizo acá y todos los costos de operación, ¿sí? Pues hay que dividir. Y podemos sacar los siguientes datos, ¿no? Los costos variables unitarios, es decir, haciendo referencia a los costos variables, cuánto corresponde a costos variables. Entonces, si fueran por costos variable, cada unidad producida costaría solo 9 pesos, según el dato aquí, ¿sí? Si se toma el costo fijo nada más, cada unidad costaría solamente 2,87, o sea, 3 pesos, ¿no? ¿Sí? Pero como obviamente, pues, se tienen que recuperar ambos costos, variable y fijo, pues se suman los costos y tenemos el costo unitario, el precio de producción de la mercancía. En este caso dice que es de 12 pesos, 11,95. Eso es una referencia para el productor, el empresario, ¿no? Cuánto le cuesta tener tal cantidad de mercancía, ¿no? Cuánto gasta por unidad de mercancía, el precio de producción, cargándole todo eso, en este caso sería 11,95. Pero obviamente no la va a vender a ese precio, porque este precio simplemente estaría recuperando pues todo lo que hizo, toda la inversión, parte de la inversión, ¿no? ¿Sí? Estaría recuperando parte de los costos variables y costos fijos, pero los costos por depreciación que se vienen difiriendo a través del año, pues tardaría para recuperarlos. Pero esto le implicaría precisamente tener este costo total unitario o precio de producción, que si no le quedara otra tendría que vender lo mínimo a ese precio, ¿no? A 11,95, pero no gana nada. Entonces se fija un precio de venta, como lo hacen pues los empresarios actualmente, el sistema capitalista, ¿no? Realmente los empresarios no están pensando en que están obteniendo plusvalía, no están pensando pues cuánto pagué el salario y cuánto me queda de plusvalía. Ellos simplemente dicen, bueno, invertí tanto y quiero un porcentaje, ¿no? Mi tasa de ganancia, ¿sí? ¿Qué utilidad quiero después sobre la inversión? ¿Sí? Porque la misma actividad así se los plantea, ¿verdad? No es que ellos estén obviando la situación, simplemente porque el proceso material, independientemente de ellos, se da así, ¿sí? O sea, para ellos aparece, gasto esto, voy a invertir, necesito una ganancia, ¿cuánto quiero ganar después de lo que invertí? Tanto, ¿sí? Y esa es mi ganancia, mi tasa de ganancia, ¿sí? Y además pues no tiene un concepto de qué es plusvalía o todo eso, porque pues la mayoría desconoce ese punto, ¿verdad? Los conceptos de plusvalía y de otras cuestiones de la economía pues es aportación de los teóricos de la economía, y quizás las clases, una pequeña parte de la clase dominante pues conozca eso, ¿no? Pero la mayoría pues funciona a cómo la realidad se lo está planteando, ¿sí? No aparece para nada ninguna plusvalía para ellos en el precio final. Para ellos aparece una tasa de ganancia y que ellos la pueden fijar. Yo quiero el 20%, como el usurero que presta dinero, te presto tanto al 10, al 20, no, quieres, te lo presto. Y entonces para él obtiene una ganancia del
del 20%, del 10%, de dónde vino, no le importa. Pero él quiere ver su capital aumentado. Igual los capitalistas, ¿no? ¿Sí? No es ninguna actuación de mala fe, no es de una cuestión de otro tipo, simple y sencillamente el proceso así aparece. Después de calcular todos sus costos, quien lo sabe calcular así, una empresa bien definida, bien organizada, pues lo que llega es a la situación de cuánto quiero ganar después de haber invertido, ¿no? Ya tengo un precio de producción que me implica todo lo que yo gasté en producir cada unidad de mercancía, ahora quiero mi ganancia y por lo tanto formo el precio de venta final, ¿no? Y cualquier pequeño productor, pequeño emprendedor, pues así lo va a hacer también. Invierte, o el comerciante, invierte, compra mercancía para revender, se la dan a 10 pesos, dice, pues yo le quiero ganar 2 pesos, la doy a 12, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces en este caso ya se formaría el precio final de venta, que sería de 16.26, es decir, de 11.95 o 12 pesos, tiene una ganancia arriba de 4 pesos, ¿no? 16.26 por cada unidad producida. Entonces así estaría formado, así se forma lo que es el precio de venta. Bueno, este es el precio de venta a como lo quiere el empresario o la empresa o el pequeño emprendedor, pequeño productor, de acuerdo a lo que ha gastado en la producción, en su trabajo invertido. Pero resulta que en el mercado, porque el producto se tiene que llevar, las mercancías, a los puntos finales de venta, se tiene que vender. Para que puedas recuperar este costo de producción, este precio de producción, y puedas obtener tu ganancia del 36%, ¿verdad? Es decir, que tu precio final sea realmente 16.26, tiene que irse al mercado. Pero resulta que en el mercado puede haber otras condiciones de precio. Es decir, existe un precio de mercado que está regido por las leyes de la oferta y de la demanda. A lo mejor llega al mercado y el precio está más alto a como él lo tiene. Pues qué bueno, ¿no? Porque entonces él tendrá mayor ventaja, venderá más productos, ¿verdad? O puede estar el precio menor a como él lo quiere. 16, 26 dice, así lo debe de vender, pero a lo mejor la gente lo está comprando a menor precio y es ahí donde tiene que evaluar, caray, lo doy a ese precio, ¿sí? Tiene que evaluar si le afecta o no le afecta el precio de mercado y tomar medidas, ¿no? Ya sea para realizar ofertas, ofrecer descuentos o simplemente mantenerse en el precio que él ya ha calculado, ¿verdad? Entonces, en el mercado es el otro rollo del capitalista, de cualquier emprendedor, de cualquier empresario, que con producir eso no hay problema, pones, inviertes tu dinero, compras materiales, equipo, maquinaria, compras mano de obra, insumos, produces tu producto, haces tu cálculo, caray, voy a ganar tanto, pero tienes que vender. Y tendrías que venderlo todo para cubrir tu plan de ventas, ¿no? Para cubrir tu plan de que toda la producción que tengas la tengas que vender, ¿sí? Si no la vendes toda, pues tiene problemas, ¿no? Y afecta. Aún la vendas al precio que estás interesado, habrá una parte a lo mejor de pérdida que quizás se compense por el precio o quizás no se compense, ¿no? En ese dilema se enfrenta la producción capitalista, por eso los problemas de contradicciones y crisis, ¿no? O sea, el mercado a veces puede absorber todo, a veces, y demanda más, o puede absorber solo una parte, ¿sí? O reducir su demanda, ¿no? Y alguien llega con un presupuesto, con un pronóstico de ventas, que el mercado se lo puede desbaratar, confirmar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para obtener su ganancia, para obtener este precio,
recuperar sus costos de producción y su precio de venta sea respetado, pues tiene que vender la mayor parte de su mercancía, de su producto. Si no, hay problemas, hay pérdidas y bueno, como ya dijimos en otros videos, los que se afectan principalmente son los trabajadores por los salarios, ¿verdad? Bien, bueno, así se forma lo que es el precio, ¿no? Lo que queríamos explicar para entender el siguiente paso, ¿sí? Entonces, salario, precio y ganancia, ¿no? La relación que existe entre salario, precio y ganancia. Se tienen que hacer muy bien los cálculos para determinar si se gana o no se gana en el proceso productivo y en el proceso de venta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a analizar la relación que existe entre estos tres conceptos, tres factores: salario, precio y ganancia. Como vemos, todos forman parte del sistema económico, de la actividad productiva del hombre actual, ¿no? De la actividad del hombre actual que comercia, ¿sí? Que produce, que trabaja, ¿no? Bien. Entonces, tenemos aquí esta pequeña gráfica, ¿verdad?, para tratar de explicar esa relación. El precio lo tenemos en el centro porque el precio es lo importante, ¿sí?, para el emprendimiento capitalista, ¿no?, para los negocios en el capitalismo. El precio de las mercancías, a qué precio los vas a dar, como ya decíamos, y ya vimos cómo se forma, ¿no? Entonces llega el precio al mercado, ¿cuánto cuesta esto? Cuesta tanto. ¿Qué contiene este precio? Ya lo vemos aquí y ya lo vimos en la tabla de Excel hace rato. Bueno, está el salario, ¿no?, como primera cuestión que afecta al precio. El salario forma parte del precio y por lo tanto se incluye en el precio por unidad de producción, unidad producida o servicio que se haga. ¿Para qué se incluye? Pues para recuperarlo, ¿no? Porque la primera labor es recuperar cuando menos lo que se invierte, y para el capitalista está invirtiendo salarios también. Como ya vimos, el otro factor son los costos de producción que se van a integrar al precio. Y ya vimos los costos de producción, pues son los insumos, ¿verdad?, las materias primas, ¿sí? Ya vimos los costos de mantenimiento, los costos de depreciación de equipo, ¿sí?, que pueden dividirse en costos variables, costos fijos, ¿sí? Y obviamente la mano de obra, que ya está acá referida como salario, pero acá la sacamos acá como algo especial, ¿verdad? Forma parte del costo de producción, el salario y la mano de obra. ¿Cómo se paga la mano de obra? Con un salario, ¿verdad? Está acá porque es bastante importante en la cuestión de los efectos que tiene sobre el precio de las mercancías el salario. Bien, entonces, salario va incluido en el precio, forma parte del precio. Costos de producción, como ya vimos, costos de producción, insumos, materias primas, depreciación, etcétera, forman parte del precio, más los costos de administración y ventas, ¿no? Porque toda empresa tiene que tener, se tiene que administrar la fábrica, el negocio, la tienda, lo que tú quieras, ¿no? Y se gasta allá. Costos de la administración y ventas. Venta porque pues tiene que haber un departamento de ventas que busque compradores, distribuidores, y tiene que tener gastos, papelería, oficina, teléfono, ¿sí?, agua, luz, son los costos de administración y ventas, ¿no? Estos también pasan a formar parte del precio de cada unidad producida, ¿sí? Pero además, como ya decíamos, está el factor de la ganancia, que si no, no tiene sentido que el capitalista haga una inversión,
¿verdad? Si no obtendrá algo a cambio, no obtendrá algún beneficio por su labor y por su actividad, ¿no?, que realiza para ofrecer un producto a la sociedad, a los individuos, que pueda satisfacer ciertas necesidades y que muchos productos esos pueden ser bastante apreciados, ¿no?, por la sociedad, o importantes o de mucha utilidad. Y pues no todo el mundo lo puede producir, hay gente que sí lo puede producir y por lo tanto lo produce, pero el incentivo principal para producir y cubrir esas necesidades es tener una ganancia, ¿no? Tengo un capital, puedo comprar, que ya decíamos, medios de producción, maquinaria y de equipo, puedo pagar salario, puedo gastar en materias primas, los costos de producción, mano de obra, que es el salario, todos los costos que impliquen, ¿no? ¿Sí? Pero esos costos los tengo que recuperar. Primer objetivo, segundo objetivo, y el objetivo principal de la inversión capitalista, pues lo hago para obtener una ganancia, ¿no? Una ganancia por esa actividad. Entonces, esos son los elementos del precio, ¿no?, de las mercancías. Entonces, cuando vamos al mercado y compramos algo, estamos en realidad pagando todo esto, porque todo esto se carga al cliente, ¿sí? El hecho de que el capitalista tenga para invertir una inversión inicial, pero esa inversión inicial se recupera y se le carga a quien va a beneficiar el producto al fin de cuentas, en fracciones pequeñas, porque cada producto, de acuerdo a la producción, al nivel de producción, pues las fracciones de costos son mínimas, por eso puedes encontrar productos de, no sé, de 20 pesos, 1000, 2000, depende, ¿no?, cómo se fraccione por unidad producida. Pero todo se le carga al cliente. Ahora, ¿cuál es el factor que afecta en mayor medida al precio? Pues son los salarios, ¿verdad? ¿Por qué los salarios? Porque las materias primas, los costos de producción, los costos de administración, normalmente son prácticamente fijos, ¿no? Por decirlo así, hay costos variables, pero no quiere decir que cambien mucho. Y además los precios de estos costos pueden mantenerse un buen rato con el mismo, ¿no?, el mismo nivel de precios, ¿no? Entonces, si no suben los precios, no bajan los precios de las materias primas y los costos de producción para producir una unidad de mercancía, pues no variarán, no seguirán, no implicarán un ajuste importante de precios, ¿verdad? O no afectarán fuertemente a los precios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para producir una unidad de producto, por ejemplo, 1 kilo de queso, bueno, se dice, kilo de queso tienes que tener 8 litros de leche, por ejemplo, ¿no? Si es queso panela, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Datos supuestos. 8 litros de leche para producir 1 kilogramo de panela. Entonces, ¿qué necesita? No, pues 8 litros de leche, 10 gramos de cuajo, tantos gramos de sal, ¿sí? Serían los insumos, ¿no? Y esos insumos normalmente conservan durante un buen rato su precio. Mientras los precios no cambien de la leche que se utiliza, del cuajo, pues no se tiene necesidad de aumentar el precio del kilo de queso al final, ¿verdad? Igual, los materiales, equipos que ya se compraron, simplemente están transfiriendo su valor al kilo de queso, que los arillos, que allí donde, ¿cómo se llama? El recipiente, los recipientes, ¿no?, donde se procesa la leche, las herramientas para diferentes cosas cortar, las prensas para el queso, pues son costos fijos que solo transfieren su valor al queso, al costo del queso, y los insumos, los demás,
la leche y todo eso, que serían las materias primas, leche, cuajo, etcétera, ¿sí? Pues dependen del precio, ¿no?, vigente que estén, pero no afecta en gran medida, ¿no? A veces producirás 100 kilos de queso, gastarás más, ¿sí? Pero el costo será el mismo costo de cada kilo de queso, ¿no? Porque si no varían tus costos de producción, el costo de tus insumos seguirá manteniendo el costo. A veces produrás 50 kilos, bueno, gastas menos, pero al mismo costo, ¿no? Al mismo costo de producción, porque el precio de los insumos y las cantidades ya están determinadas, ¿no? Que es 30 gramos de esto, 8 litros de esto, tantos gramos de sal, tantos gramos de... Entonces ya está la receta a la que te tienes que atener y no la puedes aumentar, y por lo tanto el kilo debe siempre conservar prácticamente el mismo nivel de precio, ¿sí? Entonces lo que afecta en mayor medida es el salario, porque el salario es fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces un kilo de queso? A lo mejor, o 10 kilos de queso, vamos a suponer. Bueno, puedes hacerlo a lo mejor con una persona y media, pero utiliza 2 personas, ya aumentó el salario, ¿no? Digo, ya aumentó el costo de los salarios porque estás pagando 2 salarios, ¿sí? Y por lo tanto afecta tu ganancia, ¿no? Mientras acá los costos están fijos, al agregar una persona más, ¿sí?, el precio aumenta. Si tú dices, bueno, como tengo que dar un precio más alto pagando 2 salarios, mejor voy a pagar 1,5 salarios. Y al pagar 1,5 salarios, entonces manteniéndose fijos los demás costos fijos, pues quiere decir que incrementas tu ganancia, ¿no? ¿Sí? Moviendo el salario, ¿sí? Ya sea pagando menos, ¿cómo mueves el salario? Pagas menos, o despides y dices, bueno, tengo 2, tengo 3, me quedo con 2, me quedo con 1. O sabes qué es, el que quiera seguir trabajando, pero ahora le voy a rebajar porque no tengo ventas, ¿no? Y el salario afecta al precio, ¿sí?, bajándolo, subiéndolo más activamente que los costos de producción acá, y a la ganancia, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el salario en la rama de producción donde hay aumento de salario puede afectar a otras ramas de la producción que están relacionadas con eso, ¿no? Por ejemplo, aumenta el costo de la leche porque aumentó el salario, ¿no? Sí, aumenta el salario de los ordeñadores o de los que se dedican a trabajadores pecuarios de las vacas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, para el que produce queso tiene que comprar leche a otro precio porque el precio ya subió. Entonces, indirectamente, acá dice, bueno, a lo mejor no corre trabajadores, se queda con los mismos trabajadores, pero su producto indirectamente va a estar afectado, porque ya el precio tiene que recuperar parte de la subida de precio que tuvo allá en el sector primario, ¿no? ¿Sí? Porque suponiendo que en el sector secundario de la industria, de la agroindustria, pues compran la leche, ¿no? Compran la leche al sector primario y se procesa en las fábricas acá en el sector secundario, en la agroindustria, ¿no? Entonces, a la agroindustria aumentar el salario en el sector primario, aumenta el precio de la leche y por lo tanto acá aumentan los costos de producción, aunque ellos no estén aumentando el precio del salario de sus trabajadores, ¿no? No están aumentando el salario de sus trabajadores, ¿sí? De tal manera que se puede complicar la cosa cuando acá hay aumento en el sector primario de salario, eleva costos de producción, pero además en el sector secundario, ¿sí?, en la agroindustria, pues se solicita incremento de salario a los trabajadores y se les sube el salario, ¿no? Entonces el precio del producto tenderá a subir,
¿sí? Para mantener la ganancia, ¿no? Y la única manera de no verse afectado ya de manera doble, por decirlo así, aumentar el salario acá y aumentar el salario en el sector agroindustrial, pues que reduzca, ¿no? O que aumente la productividad de cada trabajador, los haga trabajar más, se ponga más estricta la empresa y bueno, me vas a producir más queso, ¿no? En el mismo tiempo de trabajo. Ok, te aumento el salario, pero voy a despedir a uno, ¿sí? Te aumento el salario, pero vas a rendir más para que se mantenga la ganancia, porque el salario estaría afectando a este precio. Bien, esa sería la relación principal entre salario, precio y ganancia, ¿no? El salario es la parte activa que más afecta el nivel de precio de las mercancías y de los productos en el sistema capitalista. Para todo productor o empresario, su talón de Aquiles son los salarios, ¿sí? ¿Por qué los salarios? Porque, bueno, la fuerza de trabajo son personas, ¿verdad? Llega un momento que por X o Y razón, por problemas inflacionarios, por los efectos del mismo ejemplo que yo pongo aquí, no les alcanza para subsistir, piden aumento de salario, ¿sí? Y ese aumento de salario afecta el nivel de precios y afecta la ganancia, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo afecta el nivel de precios? Pues aumentando precios. Si aumenta el salario en una empresa, aumenta el precio de los productos y las mercancías necesariamente. No hay de otra. Cada aumento de salario es aumento de precios, ¿sí? De ahí que cuando los gobiernos demagógicamente plantean de que un aumento de salarios es beneficioso para el trabajador, pues la misma realidad dice que no, porque viene el problema inflacionario, ¿no? Al día siguiente de haber aumentado o antes de aumentar ya los precios comienzan a incrementarse, previendo que se va a pagar más y previendo que los precios de las mercancías tendrán que subir para poder recuperar ese incremento de salario y no verse afectada la ganancia que persigue el emprendedor, el empresario, el pequeño productor, quien sea que trabaje, aspira a una ganancia, ¿sí? Por su trabajo, a un beneficio, por haber trabajado y ofrecido un producto. Y es por eso que se han dado esos fenómenos en México, ¿no? Y en otros países. La crítica que hacían los que ahora gobiernan a los gobiernos anteriores era una de esas. Se aumentaban los precios. ¿Por qué? El problema inflacionario que se dio entre 80 y 90, bueno, porque también había fuertes incrementos de salarios, aunque hoy digan que no están los datos. Había fuertes aumentos de salarios y esos aumentos de salarios aumentaban precios, ¿sí? Entonces no es nada más agarrar y aumentar y decir ya solucioné tu problema, ¿verdad? Se tienen que tomar otras medidas, ¿sí? Que al parecer los gobiernos pues, no desean tomar, ¿sí? Bien, entonces esta sería la relación precisa, ¿no? De la formación del precio y de las influencias que tiene el salario sobre el precio y la ganancia. El salario afecta fuertemente al precio, a la subida de precios, ¿sí? Claro, si se bajaran los salarios, pues bajan los precios, ¿no? Pero los salarios tienden a subir, entonces los precios tienden a aumentar, ¿sí? ¿Y tienden a aumentar para qué? Pues para conservar el nivel de ganancia, ¿no? La tasa de ganancia. Cuando menos tratar de recuperar un poco de la tasa de ganancia que el capitalista, que el emprendedor, el empresario quiere tener, quiere ganar por su servicio, ¿no? De otra manera, cuando esto no se logra, pues las empresas entran en quiebra, ¿verdad? No se logran sostener porque tienen costos, ¿no? Sobre todo los costos de la administración, costos fijos, que los costos fijos ya vimos, produzcas o no produzcas, tienes que gastar. Si mercancía que no sale,
que está en inventario, que está en la bodega durante mucho tiempo, pues está generando costos de mantenimiento, ¿sí? Costos de almacenamiento, que se puede llamar, de mantenimiento. Si requiere refrigeración, pues mientras no salga hay que tener el refrigerador todos los días. Si salen, pues se puede descansar un rato y se ahorra dinero, ¿sí? El mantenimiento que implican, ¿no?, las bodegas, todo eso, ¿no? ¿Sí? Si el inventario tarda en salir, se le está agregando un costo al precio de la mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siguen generando esos costos. Como ya decíamos, los costos de conservación, de cuidado, hay que mantenerlos en buen estado, que no se echen a perder, porque pues se busca que se vendan en el mercado, ¿sí? Y si la demanda está contraída en el mercado y no logran salir, la velocidad de rotación del capital no es la conveniente y la demanda está muy restringida y pues produce 100 pero vende 50 y después tarda mucho tiempo en vender otros 20 y mientras lo que está quedando está generando costos. Ese es uno de los problemas. ¿Sí? Más la cuestión del salario. Entonces esta sería en breve explicación, sin más detalles, la relación que existe entre salario, precio y ganancia, ¿verdad? Su relación es de que el salario afecta en mayor medida el precio de las mercancías y por lo tanto la ganancia de la empresa, del capitalista, lo afecta en mayor medida el salario que los otros factores de la producción, ¿sí? Que el precio de los insumos, que todo aquello, ¿no? Igual, obviamente, los costos de los insumos, si el insumo aumenta, probablemente se debe a un aumento de costo de mano de obra, ¿verdad? O a la oferta y la demanda. Pero ya es menos agresivos los aumentos acá y menos constantes. Lo normal es que pues, los salarios cada año, en algunos países, los trabajadores están solicitando incrementos anuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el salario es el que tiene mayor movilidad y por lo tanto afecta en mayor medida el precio y afecta la ganancia, ¿no? ¿Sí? Porque además el otro punto que se está pasando, además de la tasa de ganancia, pues sabemos que el salario, la fuerza de trabajo genera la plusvalía, aunque aquí no se vea, que es una ganancia extra, ¿no? El emprendedor, el capitalista calcula, porque así lo entiende, simplemente un porcentaje de ganancia, quiero ganarme el 20% de la inversión que hice, ¿sí? Pero a como pagan los salarios, la mano de obra produce más producto, ¿sí? La mercancía lleva fuerza de trabajo, ¿sí? Toda la mercancía que produce. Y como ya vimos en el video anterior, para recuperar la fuerza de trabajo, el trabajador, ¿sí?, pues lo recupera quizás con media jornada de trabajo, ¿no? Ya recupera su fuerza de trabajo. El resto de la jornada, todo ese trabajo, pues no se le paga, ¿no? Se apropia el capitalista, eso crea un rendimiento extra que es la plusvalía, ¿sí?, que es el sostén también del sistema, ¿no? Entonces calcula una tasa de ganancia, pero en esa tasa de ganancia, por decirlo así, también va oculta la cuestión de la plusvalía, ¿no? ¿Sí? Que obviamente un capitalista normal, un pequeño productor, pues no tiene estos conocimientos, estas herramientas de análisis para decir, bueno, además me llevo tanto de plusvalía y además el porcentaje de ganancia, una tasa de ganancia, ¿verdad? Entonces él toma la tasa de ganancia a como le llega, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso le permite, pues, que a veces, que aunque no venda la mayor parte de la producción, como ya decíamos, porque el mercado es el que se encarga
de recibir la producción, y es donde se vende o no se vende, aunque muchas empresas subsisten, aunque no logren colocar, no logren realizar el 100% de su producción, pero con la tasa de ganancia ya fijada, más la plusvalía que está respaldando a esa producción, pues logran ir solventando, ¿no?, los problemas, ¿sí? Y al fin de cuentas, conservar cierto nivel de ganancia, cierta tasa de ganancia. Al final, al hacer su contabilidad, pues salen ganando algo, ¿no? Claro, otros perderán, porque así es el problema del sistema capitalista. Otros irán perdiendo. Llegará el momento en que dejarán de producir, entrarán en quiebra, etc. ¿Sí? Porque sus precios, ¿sí?, su nivel de venta no logra sostener un nivel de ganancia aceptable. Bien, bueno, eso sería la cuestión de este detalle, ¿no?, de lo que es la relación entre precio, salario, precio y ganancia, ¿sí? Bueno, esperemos que más o menos haya quedado algo explicado, ¿no?, nuestro intento de aportar algo sobre esta situación de cómo se forman los precios de las mercancías, ¿no? Sí, que es bastante interesante. Bien, entonces agradezco sus atenciones y esperamos sus comentarios allí en YouTube. Y bueno, hasta la próxima.